¿Alguien aquí ha tenido algún problema? ¿No? Yo nada más escuché un sincero. ¿Alguno aquí ha llegado a tener algún problema? Hoy te voy a hablar acerca de ¿para qué son los problemas? Vuelvo a repetir, así le he puesto a lo que te voy a compartir. ¿Para qué son los problemas? ¿Te has llegado a preguntar por qué paso por tantos momentos difíciles? ¿Que yo le caigo mal a Dios acaso? O como que Dios señala y dice: a este me lo voy a molar. Y de repente, bingo, yo soy el señalado, ¿verdad? No. Hoy quiero enseñarte para qué son los problemas, amén. Y quiero comenzar con lo siguiente. Acompáñame al segundo libro a los Corintios, capítulo 1, verso 8 al 10. Y dice la Escritura: creo, aquí dice el apóstol Pablo hablándole a la gente del pueblo de Corinto, creo que deben conocer, hermanos, las tribulaciones que pasamos en Asia. Te lo cambio, quiero compartirles, quiero enseñarles las buenas broncas que me aventé en Asia. Nos vimos tan aplastados bajo tanta presión que temimos no salir de ahí con vida. Y continúa: nos pareció que estábamos ya sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que puede hasta resucitar a los muertos. Él nos libró de la muerte y de la misma manera nos volverá a librar cuando sea necesario. En Él hemos puesto nuestra esperanza. ¿Alguien dice amén? Aquí yo veo al apóstol Pablo transmitiendo al pueblo la realidad. Porque el apóstol Pablo había aprendido algo espectacular, pero él decía: tú también vas a pasar por lo mismo. Y el apóstol Pablo aquí lo que está diciendo: familia amada, he pasado por momentos tan difíciles y te quiero enseñar cómo enfrenté eso. Es más, estaba tan grande la presión que yo pensé que no iba a salir con vida de ahí. Y aquí hay una conclusión que veo en el apóstol Pablo. Era tan difícil lo que él enfrentaba que ni confiar en sí mismo podía. ¿Por qué? Porque él sabía que sobre de él había una gran sentencia de muerte. Y esa sentencia de muerte era más fuerte, más poderosa que su propia habilidad para resolver problemas. ¿Te ha pasado que de repente no encuentras salida a nada? Es lo mismo que el apóstol Pablo hoy quiere enseñarte. El apóstol Pablo nos está diciendo: en medio del momento más difícil, aprendí a hacer una cosa. Como había perdido en mí la esperanza, aprendí a confiar en Dios. Pero aquí hay algo que quiero resaltar. Para que tú y yo aprendamos a confiar en Dios, tenemos que ser empujados para comprender que la esperanza que tenemos en nosotros mismos, en nuestras habilidades, en nuestros deseos y entendimiento, tiene que ser desbaratada. En el momento en el que la esperanza que tenía Pablo por sí mismo fue destruida, él dice: yo vi que me estaba a punto de morir, pero el único que resucita a los muertos fue el único que me dio a mi salida, y de ser necesario lo volvería a hacer. Y es de lo que hoy quiero enseñarte. Quiero enseñarte acerca de la relación que tienen tus problemas con el poder de Dios. Es decir, hoy quiero hablarte cómo puedes aprender y cómo puedes salir del problema. ¿A alguien le interesa eso? Así que préstame toda tu atención. Algo que he ido aprendiendo en el tiempo con el Señor es que solamente un verdadero creyente en Jesucristo
es el único que puede desatar poder. Y para que podamos desatar poder, es porque hemos pasado por una diversidad de problemas, una gran diversidad de adversidades, hasta el punto que todos esos problemas nos guíen a declarar: no confío en mí, sino solamente estoy confiando en Dios. Es decir, un sinónimo de gran poder es un sinónimo de: me he enfrentado a muchas batallas, a muchos conflictos, a muchas enfermedades, a muchos rechazos, pero lo único que sé es que tengo que confiar en Dios. Abro un paréntesis. Si en tus problemas estás buscando resolverlos por ti, no estás confiando en Dios. Es decir, que hasta que Dios te lleva a un nivel o a un estado de tanta presión por los problemas, en ese momento tan presionado, es el momento perfecto para desatar poder. ¿Alguien está conmigo? Como que los veo así: ay, este hombre está loco. Quiero hablar, para poder entender esto espiritualmente, te quiero poner un ejemplo de lo natural. Si tú y yo colocamos en una olla un poco de agua a hervir, el vapor que comienza a generarse a causa del punto de ebullición, ese vapor se pierde. ¿Estás de acuerdo? Pero si metiéramos agua en la caldera de una locomotora y empezáramos a generar calor, toda esa fuerza que está teniendo el vapor al momento de no escapar de esa caldera, si tú le mueves un poquito a una válvula, ese vapor tiene tanto poder para mover toda la locomotora. ¿Te estás conectando? Observa, el mismo vapor es el mismo vapor desatado en la olla y es el mismo vapor desatado en la locomotora, pero lo que ejerce poder es la presión. Obsérvalo de otra manera. En la olla el vapor evaporado es inútil, pero en la locomotora el vapor evaporado es muy útil, con tanto poder que se mueve una locomotora. ¿Estás conmigo? Es decir, que aquí hay un principio espiritual. La presión produce poder. Diga conmigo: la presión produce poder. Y para que nosotros como creyentes en Jesucristo podamos desatar poder, primero necesitamos conocer la presión. Y quiero ponerte un ejemplo: los apóstoles. Todos los apóstoles estaban viviendo una gran presión. Ellos, si tú analizas las diferentes cartas que escriben, podemos ver que vivieron un sinfín de pruebas. Pero su única manera de avanzar en el ministerio, de prevalecer, ceñidos en poder y en autoridad, fue colocando su mirada en Dios. Es decir, no confiaban. En el momento en el que confiaron en sí mismos, le llevan un hombre a los apóstoles y les dice: libérame a mi hijo. Y nuestro Señor Jesús se enoja y dice: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Por qué? Porque ellos aún estaban basados en su entendimiento. Y de ahí comenzamos a ver un desatamiento de cómo los apóstoles caminan bajo una presión, desatándose todo tiempo en poder. ¿Estás conmigo? Es decir, mis amados, el poder de Dios se va a manifestar en nuestra vida en relación a la presión que tenemos. ¿Estás conectando? Me voy a ir despacito, quiero que aprendas, esto te va a servir mucho. Es decir, el poder del vapor, vuelvo a repetir, si en la olla hubiéramos cerrado, ¿qué hubiera pasado? Imagínate una olla express, en vez de estar abierto desperdiciándose el vapor, la olla express tiene el poder de generar tanta presión que puede explotar el techo de una casa por la presión. ¿Estamos de acuerdo? Y ese mismo vapor tiene dos funciones: o se desperdicia o es colocado a presión.
Es lo que estamos haciendo en la locomotora. No estás dejando escapar nada, no estás dejando que se desperdicie nada. Y la presión tan alta, al ser bien enfocada, mueve toneladas y toneladas. ¿Estamos juntos? Es decir, que el poder de Dios se manifiesta en un creyente cuando la presión es bien enfocada. ¿Amén? Es decir, mis amados, el poder de Dios nunca va a venir si no eres impulsado bajo presión. Como que veo uno que otro que me ve, oiga pastor, ¿esto es clase de física? No, es el sermón del domingo. ¿Ok? Mira, a veces oramos diciéndole a Dios, Señor, dame poder. Poder para sanar a este, poder para sanar al otro, poder para salir bien en mis finanzas. No pidas poder. Escucha, pídele al Señor que te dé presión. Te voy a explicar qué es. Porque a veces algunos decimos, no, más presión, no, pastor, no, ya. Me vuelvo mormón si quiere. Pero ya más presión, no, pastor. Quiero enseñarte qué es vivir bajo presión. Es decir, un verdadero hijo de Dios que vive bajo presión bien enfocada, vuelvo a usar eso, presión bien enfocada, es una persona que desata poder continuamente. Jesús, cuando caminaba, se le acerca a una mujer y dice, sentí que poder salió de mí. ¿Cómo crees que Jesús se sentía en ese momento de su ministerio, sabiendo que en 3 días iba a morir? ¿Hay alguno aquí que me esté siguiendo? Quiero hablarte de algunos diferentes tipos de presión que vivimos como hijos de Dios. La primera es la presión del pecado. En el libro de Romanos, capítulo 8, nos enseña que la ley del Espíritu de vida nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Pero muy pocos son librados del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque no sabemos usar la presión del pecado. No estamos usando la influencia de pecado sobre nosotros. Porque ese mismo poder, llamémoslo así, que te está impulsando a pecar, que te está impulsando a mentir, que te está impulsando a robar, que te está impulsando a ser adúltero, si tú enfocas esa presión de pecado a clamar a Dios, en ese momento eres liberado. Es decir, mis amados, todo tipo de presión que tú vivas, seamos honestos. Un hombre ve a una mujer muy guapa y la primera acción que tiene es voltear a ver. ¿Por qué? Porque el pecado lo está seduciendo. En vez de voltear a ver, sabiendo, ay, es que ahí va una como me la recetó el doctor. Mejor decir, Señor, estoy siendo tentado. No voy a voltearla a ver, me siento presionado por mi deseo carnal, por mi deseo pasional. Mejor clamo a ti, Señor, y Él me libera de mi pecado. Estamos juntos. Voy a mencionarte varios ejemplos. Quiero que tú aprendas a vivir bajo presión, desatando poder. ¿Alguien quiere eso? Una persona que miente continuamente, sin pensarlo, sin planearlo, se le va a escapar una mentira. Pero si ese mentiroso no se da cuenta, no es consciente del dolor que le está causando al Padre cada vez que abre su boca en maldición y mentira, ese mentiroso tan solo dirá, es que no puedo dejar de mentir. Es que no tengo fuerza para dejar de hacerlo. Solo hasta que el mentiroso sea consciente y reconozca que esa presión de pecado está sobre de él, en vez de agarrar y agarrarse a golpes contra el pecado y decir, no voy a mentir, no voy a mentir, no voy a mentir. No, no sirve de nada. Yo lo he hecho.
No voy a hacer esto, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Pero cuando eres consciente y usas el impulso de pecado para clamar a Dios, eres libertado de la mentira. Veámoslo desde otro punto. Cualquiera que sea tu pecado, los más viles, adúltero, fornicario, te masturbas, dices mentiras, robas. Mira, aún a los jóvenes, el que te quedes el cambio de tu mamá no es bendición, es robar. Yo era ratero profesional, ¿verdad? Yo me clavaba bueno, ya para qué, ¿verdad? Es testimonio, ¿verdad? Pero el punto aquí es cuando tú sientas tentado a pecar, que estés con tu novio y que digas, ay, qué guapo. No, nada de qué guapo. Estás siendo seducido, estás siendo enredado. Ese poder de pecado que te está seduciendo, úsalo y clama a Dios, porque si no lo usas de esa manera, en un momento vas a terminar siendo más miserable. Y cada vez más y más y más miserable. Entonces, ¿cómo y cuándo tengo que ser libre? Lo primer paso, tienes que reconocer que estás viviendo bajo una influencia de pecado. Y esa influencia de pecado te está destruyendo. Segundo, no tienes que ir en contra del pecado. No tienes que ponerte así como los caballos, dos cosas aquí para decir, no veo a nadie más que a mi esposa. No. Tienes que ser consciente de que hay un pecado que te está destruyendo. Y en ese momento que eres consciente, en vez de pecar, enfocar correctamente la presión de pecado a la válvula llamada Dios y clamar, Señor, libértame. Es decir, con la misma ansiedad con la cual vas a masturbarte, la misma ansiedad con la cual vas a robar, con la cual vas a mentir, con esa misma ansiedad, clamar a Dios, y el Señor ha declarado que te va a libertar. Es decir, cuando tú y yo estamos conscientes de que hay una presión de pecado, en ese momento estás volteando a ver a Jesús. Y Él trae convicción, dice la Escritura que el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Y esa convicción de pecado te va a impulsar, no a pecar, sino a clamar a Dios. Y la palabra me enseña que si tú clamas a Dios, automáticamente vencerás tu pecado más vil. ¿Alguien le puede dar palmas a Jesús? Dáselas fuertes al Señor. Algo que tenemos que aprender. Cuando entramos en esa conciencia y clamamos al Señor, esa oración, esa primera oración que haces, Dios, en vez de decir, ¡hoy cuánto poder hay en mi hijo! No. Esa primera oración que estás haciendo, esas palabras, esa actitud de humillación delante de Dios, clamando auxilio, socorro, Dios en ese momento las toma como una verdadera adoración. Es decir, que en vez de que esa primera oración te haga libre totalmente, te está guiando a ser tú la ofrenda puesta en el altar. Y una ofrenda puesta en el altar siempre es santificada. Y en ese momento, mis hermanos, la presión que estaba ejerciendo el pecado sobre la persona ahora es transformada en poder de Dios. Y el creyente ahora es un vencedor ante el pecado. ¿Alguien va a comenzar a vivir aquí sin pecar? Depende de tu clamor. Diga conmigo, depende de mi clamor. Es decir, tenemos que enfocar correctamente esa seducción de pecado, porque todos somos seducidos y atraídos, pero eso que nos está influyendo, al momento de que tú lo enfocas a clamar, eres libre. Voy a hablar de algo más. Un creyente que tiene cualquier tipo de pensamiento, llamémosle pensamientos sucios, pensamientos de muerte, pensamientos de pornografía, que estás pensando en la canción cualquier canción que no glorifica a Dios,
En ese momento, yo también he estado. Y no sabemos frenar nuestro pensamiento. Es decir, que por más de que queremos frenar el pensamiento, no tenemos poder para orar a Dios. Por lo tanto, no somos libres de inmundicia. Es decir, mis hermanos, estaremos orando para evitar pensamientos malos, pero no tendremos éxito. Y en vez de caminar a vencer, estaremos viviendo en derrota, sintiéndonos viles y atascados en una prisión. Hasta el momento que seas consciente que el pecado está ejerciendo tanta presión sobre de ti, que te está aplastando. A lo mejor no estás pecando, pero te sientes seducido a pecar. Y esa presión tú la enfocas a clamar a Dios, y en ese momento tú vas a encontrar libertad. Yo no sé si tú batallas con pensamientos, pero yo sí. Y cuando el Señor me enseñó esto, me mostró algo extraordinario. La resistencia que antes hacía en contra de mis malos pensamientos era muy poca y me vencía. Pero ahora que he clamado a Dios, hay tanta presión de pecado sobre mi mente que le estoy enfocando en Cristo, y ahora no viene el pensamiento vil, porque ha desatado ese poder. Y el poder de la vida desbarata el poder del pecado y de la muerte. ¿Estás conmigo? Es decir, te hablo con otra palabra. Cuando tú sientes ímpetu de pecar, cuando tú quieres hacer cualquier cosa que sabes que deshonras a Dios, pero no lo puedes dejar de hacer, con ese mismo ímpetu a pecar, clama con ese mismo ímpetu delante de Dios. Y cuando Dios te da la victoria, entonces viene algo extraordinario: un crecimiento espiritual, un progreso espiritual. ¿Alguien quiere crecer aquí? Tienes que ir de la oración al clamor. Estamos juntos. Si tú solamente te quedas en el nivel: Señor, tengo pensamientos horribles, quiero matar a mi pastor. Señor, tengo pensamientos horribles, otra vez me están diciendo, otra vez me están regañando. No estás desatando poder. No estás viviendo con poder. Necesitas ir de la oración al clamor. Es decir, si tú te estás sintiendo seducido por cualquier pecado, agarra. Es como si alguien viniera a asaltarte con pistola en mano y tú fueras así como, no sé, alguno de la tele, así bien bravo, no como tu pastor, un poquito menos, ¿verdad? Y que lo desarmaras y le apuntaras con la pistola. ¿Qué le va a pasar al otro? Se va a echar a correr. Vas a hacer lo mismo con el pecado. El poder del pecado que viene contra de ti como una ola gigante, vas a cambiar el poder, y en vez de que venga a perjudicarte a ti, el clamor lo va a perjudicar a él. ¿Cuántos lo van a empezar a hacer? Es decir, si tú quieres que tu oración tenga respuesta, necesitas presión. Amén. A lo largo de este tiempo que hemos estado juntos, yo te he explicado que Dios siempre oye tu oración. ¿Por qué? Porque si lo declaramos en el nombre de Jesucristo, el Padre lo recibe. Así que no te voy a preguntar: ¿Dios oye tu oración? No, porque todas las oraciones Dios las oye. La pregunta es diferente: ¿Dios contesta tu oración? No veas a nadie con cara así como de: no fue para mí, fue para ti. Piensa. Dios contesta tu oración. Cuando Dios no contesta nuestra oración y tú olvidas el tema de tu petición, es decir, ese tema no tenía presión. Te estás conectando. Ese tema no tenía presión. Es decir, es sinónimo de que no era algo que te iba a ayudar, que no generaba carga. Pero de otra manera, si tú estás llevando tu petición de manera continua a Dios, es decir, tienes esa presión por algún tema, lo que pides te será hecho.
¿Por qué? Porque esa presión le está colocando Dios. Quiero que quede claro, y lo voy a repetir más adelante, pero la presión no viene por los problemas de alrededor. Los problemas de alrededor son el fuego que calienta la olla. Son el fuego que calienta la caldera. La presión la coloca la válvula, y la válvula es Dios. ¿Estamos hasta aquí? O sea, no es, Señor, échame otro problemita o quítame el problemita. No, coloca presión. Diga conmigo, Dios coloca presión. Hay uno que otro se lleva. Yo no fue Tete, ¿verdad? Quiero que comprendas esto. Si tu necesidad no es abrumadora, no está generando demanda en tu corazón, no generará nunca presión. Por lo tanto, no habrá respuesta. Bien sencillo. Yo encontré en uno de los artículos que leí hace muchos años, la reina de Inglaterra temía mucho más la oración de un hombre, de un avivador llamado John Knox. Temía más a la oración de ese hombre que a todo el ejército de Escocia cuando venía en contra de Inglaterra. ¿Por qué? Porque ese hombre clamaba con tanta presión a Dios que Dios desataba poder a su oración, contestaba toda su oración. Y te voy a hablar ahora de un ejemplo en la Biblia. Moisés un día clama a Dios y le dice: Señor, perdona el pecado de tu pueblo. Abre tu oído. O bórrame del libro de la vida. ¿Algún día tendrías las faldas o los pantalones para decirle eso a Dios? No tienes presión. Yo ya se lo he pedido. Cuando hay presión, este hombre llamado Moisés estaba tan consciente de la necesidad de honrar a Dios, al punto que sabía que si el pueblo de Israel era destruido, el nombre de Dios sería vituperado. La necesidad de Moisés era tan alta de amar, de honrar a Dios, de mantener limpio el nombre de Dios, que le dijo: Señor, mándame al infierno antes que tu nombre sea pisoteado. Había tanta presión en él, tanto amor a Dios, que declaró eso. Pablo hizo una oración muy similar. Él le dice: Señor, no importa que sea maldito, que sea separado de Dios, con tal de que mis parientes conozcan la salvación. Es decir, Pablo estaba con tanta presión por la salvación de su familia que le dijo: Señor, llévame al infierno, pero que los judíos y mi familia te conozcan. Conéctate con lo que te voy a decir. Tú y yo podríamos imitar esa oración, pero si no existe la misma presión que hubo en estos hombres, de nada servirá la petición. Es decir, que para que nuestra oración sea contestada, necesita haber una presión en tu interior que provoque que la mano de Dios mueva este mundo. ¿Alguien aquí tiene alguna petición no contestada? Diga conmigo: necesito presión. Yo he notado algo en la oración, mis hermanos. Antes de que Dios responda a alguna de mis oraciones, frecuentemente Dios coloca en mí algo. No sé cómo ocurre en ti, pero a mí como que de repente Dios permite. Dios, no sé, no me lo tomes a mal, a veces pienso que Dios está loco conmigo, ¿verdad? Como que permite que me enfríe. Y en vez de, yo me doy cuenta, no sé tú, cuando yo estoy orando con los hermanos o allá en la casa, cuando mi mamá y yo oramos, yo me siento en el fuego, en una presión, y empiezo a declarar y bueno, se mueve el cielo. Yo lo sé porque el Señor está con nosotros. Pero cuando yo estoy solo, a veces siento fría mi oración. Y ahí he aprendido algo, que me estoy enfriando y tengo que conectarme con el Señor, pero a fuerza. Imagina, ¿cómo está el pastor? ¿Desconectado de Dios y el tuyo? Oye, pues como que no, ¿verdad? Tengo que provocar
provocar que mi corazón, que mi espíritu se conecte con Dios para que yo desarrolle oraciones llenas de poder y no de carne. Hay momentos en los que simplemente oro y hasta digo, ¡ay, Señor! Pensé que era un minuto, ya llevo tanto tiempo. Porque estás investido del Espíritu. El Señor está apretando la válvula de presión y te está llevando. Pero hay veces que no pasa eso. No sé cómo el Señor lo vaya a hacer en ti, pero para que tu oración tenga respuesta necesita, así es. Es decir, a mayor presión, mayor poder en la oración. El fin, mis hermanos, de que Dios coloque presión en nosotros no es tumbarnos, sino es provocar, es como un detonante, como un explosivo en tu oración. Por eso hay ocasiones que nuestra oración tiene contestación y otras no. Imagínate, ponte en mis zapatos. A mí me han dicho, venga a orar por una persona con cáncer. Casi digo, ay, hermana Tere, ¿dónde está cuando la necesito? ¿Verdad? ¿Verdad? Casi como que bueno, ella fluye en dones y es una espectacular intercesora, mi pastora, y ¿dónde está usted? Pero bueno, resulta que la hermana Tere está a kilómetros de aquí y necesitan a alguien que ore. ¿Y cómo crees que llego yo al lugar con el canceroso? ¿Habrá presión? ¿Y qué crees que pasa? Es sano el canceroso. Pero de repente llega alguien, pastor, tengo gripa. Bueno, es una gripa, no te vas a morir. ¿Sanará rápido? No es la misma presión, si es el enfermo, pero no es la misma presión. A mayor presión es mayor la contestación. ¿Estás comprendiendo esto, mi hermano? Es decir, ahora te cambio de punto. Cuando tú recibas algún tipo de enfermedad, algún problema en tu familia, algún problema en un tribunal, cualquier problema, tú tienes dos opciones. La primera, enfocarla en tu carne y empezar a resolverla. Y lo único que te va a traer es frustración y pecado. Punto. Pero si tú enfocas ese calor que te cunde las asentaderas, perdón por la palabra calor, ese calor, si tú lo enfocas en la oración, automáticamente vas a desatar poder y vas a solucionar tu conflicto. Pero aquí hay algo. Si tú, mi hermano, no enfocas ese poder, no usas esa presión para transformarla en oración, vas a fracasar. Por tanto, mis hermanos, quiero que sepamos que los conflictos que tenemos día a día son para que tú y yo estemos cerca de Dios. Quiero que sepas, tú no tienes que esperar hasta que la presión sea insoportable, porque yo he descubierto un patrón en los hijos de Dios. Hasta que el agua te llega a los aparejos, vienes a orar. Es decir, antes de buscar a Dios, vas con la suegrita, vas con el hermano, vas a pedir dinero, vas con el abogado, pero mientras que tú vas aquí y allá, la presión comienza a subir, a subir, a subir, a subir. Y obviamente, como dejaste a Dios en la última opción, vienes a Dios y hay tanta presión sobre de ti que derramas tu corazón. Pero no solamente derramas tu corazón, sino que también es tanta la presión que dices, voy a ayunar. Y esa oración, ese derramar de tu corazón, provoca que Dios mueva su mano y venga la contestación. Pero la pregunta es, ¿tienes que llegar hasta allá para tener que orar así? Por tanto, hoy quiero que tú sepas que cuando sale presión de ti, automáticamente viene Dios y lo transforma en poder. Quiero que veas esto. Todos los conflictos que vivimos son para acercarnos a Dios. Y solamente nos podemos acercar a Dios a través de la adoración y de la oración. Pero también hay algo que tenemos que saber. Dios
nos anhela celosamente. Lo dice la palabra. Y cuando tú no estás tan cerca de Dios como Él quiere que tú estés cerca, agrega presión. ¿No entendiste? Ahí te va calor, otra bronca. ¿No entiendes? Más presión. ¿No me estás buscando? Ahí te va otra bronca en el tribunal. ¿No? Que un hijo se te vuelva X. Que pase esto, que pase aquello. ¿Para qué? Para que tú y yo nos rindamos delante de Dios. ¿Por qué hace Dios esto? ¿Acaso Dios es malo? Te voy a explicar por qué. Porque muchos de los creyentes en Jesucristo no valoran la vida regenerada que tenemos en Él. Es decir, no valoran el nuevo nacimiento que Dios les dio. Nos hemos olvidado del mayor milagro que hizo Dios con nosotros, que es su extraordinaria salvación. Y nos comenzamos a fijar, mira, fulano fue sanado de esto, mira, fulano lo sacó el Señor de esta bronca, de este problema económico. Gloria a Dios, pero si no es salvo se va al infierno. Es decir, Dios permite que tú y yo tengamos problemas porque no estamos valorando la vida regenerada. Porque la vida regenerada que tenemos en Cristo tiene toda la habilidad, tiene todo el poder para vencer cualquier situación. Y Dios lo que hace, te pone una bronca para mostrarte lo que estás desperdiciando. ¿Hay alguno aquí o alguien está desperdiciando la palabra de Dios durmiéndose? Porque si quiere oramos por problemas y por presión. De repente automáticamente todos desesperan. Amén, pastor, amén. Gloria a Dios, aleluyita. Gloria al Cordero inmolado, ¿verdad? Un día voy a orar por alguien, no para que pase una bonita noche, sino para que el Señor no lo deje dormir. Quiero ponerte un ejemplo más. Cuando un hombre o una mujer en su corazón es traspasado por gran amargura, por muchos conflictos, automáticamente esa persona se siente desamparada, con gran debilidad. Y si esa persona usa correctamente su sentir y viene a los pies de Dios, esa persona quedará totalmente maravillado, porque va a encontrar victoria y comprobará el poder de Dios. Porque la presión que esté ejerciendo esa situación en su vida es el mejor canalizador de poder. Y irá caminando como Jesús caminó, desatando poder aquí, desatando poder allá. Y ahí involucra otro principio, el principio de la resurrección. Piensa en lo siguiente: Jesús, de acuerdo a la Escritura, en el libro de Romanos nos dice que Él era completamente hombre, pero también era completamente Dios. En ese verso nos lo enseña. Es decir, Jesús naturalmente murió, pero en la Escritura me enseña que Dios le dio a Él la capacidad, el poder de tener vida en Él mismo. Aún en la palabra me enseña, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar. Es decir, el poder de la vida que había en Jesús era tan grande, vivía, llamémoslo así, con tanta presión, desatando tanto poder de vida, que cuando vino la muerte, y Él muere naturalmente, el poder de la muerte, que era invencible, Él lo sometió bajo sus pies. ¿Por qué? Porque cuando ya no había vida, cuando su cuerpo estaba muerto, deshecho, llagado, Él sacó fuerza de donde no lo había, tal como dice la Escritura, y trajo poder, trajo vida donde no existía. Voy a aplicar eso en tu vida. Acabamos de hablar, donde no había nada, donde no había vida, se desató todo. Un ejemplo en ti. Cuando una persona está llena de aflicciones, con muchos ataques, con muchas críticas,
Y llega el momento que dice, es que ya no tengo paciencia. ¿A alguien le ha pasado? Es que ya no tengo paciencia para esta persona. Es que me tiene hasta acá, ya no tengo esperanza de lo que va a pasar. En ese momento, si clama a Dios y le dice, te voy a enseñar cómo yo oro. Y le dice, Señor, sé tú mi paciencia. Sé tú mi santidad. Sé tú mi sabiduría, sé tú mi poder. En ese momento donde había nada, comienza a existir todo. ¿Por qué? A causa del poder de la resurrección. ¿Alguien está conmigo? Es decir, ya te estoy diciendo, tienes que aprender a clamar, pero también te estoy diciendo cómo tienes que clamar. Es decir, para que desatemos poder, tenemos que estar tan conscientes de que el pecado, de que cualquier situación ejerce presión sobre nosotros. Y tenemos que aprender a usar esa presión. No para decir, ay, voy a tirar la toalla. Ay, me siento muy triste. Ay, me siento... Ay, no. Usa eso horrible del pecado y enfócalo a clamar a Dios, y en ese momento el poder de la resurrección de Jesucristo se manifiesta en ti y eres automáticamente libre. Pero ahora te pongo otro punto. Cuando tú y yo estamos orando y no encontramos respuesta, es decir, no hay poder en nuestra oración, es porque no hay presión. ¿Y cómo podemos obtener presión? Bien sencillo. Nunca huyas del desierto. La palabra en el libro de Oseas nos enseña, lo llevaré al desierto y lo enamoraré. En el desierto, ¿qué hay? Nada. En las broncas, ¿cómo te sientes? Solo. Nunca desperdicies un desierto. Nunca desperdicies, mi hermano, un solo conflicto. Usa todos los conflictos, todos los desiertos, todos los problemas que tienes para desatar poder. Porque si tú le dices a Dios, Dios, sé tú mi válvula, llamándole así, Dios va a permitir que tú aprendas a orar desatando poder. La gran mayoría de aquí hemos orado juntos. Hemos clamado juntos. A muchos les hace falta más práctica, pero lo que más necesitamos es aprender a enfocar la presión. Yo te pregunto, mamá o papá, ¿tus hijos están bien? Quizás no. ¿Tus hijos generan calor en ti? Claro. ¿Qué tienes que hacer? Usar la presión que Dios te da en su válvula para desatar poder para que ellos se conviertan. Estamos juntos. Pero esto también, mis hermanos, se aplica a aquellos creyentes, aquellos que aman a Dios, que en su caminar con el Señor han sentido frialdad. ¿Cómo yo lo he sentido? Cuando tú y yo nos hemos llegado a sentir estancados, cuando de repente tenemos un gran desinterés de orar, desinterés de leer la palabra, desinterés de venir a la reunión, o simplemente tienes indiferencia, no es porque Dios se agrade de lo que estás viviendo, porque cuando está sucediendo eso, todo lo que tú haces, ese fruto que estás esperando de tu esfuerzo, tú estás esperando que quizás alguien te aplaude, te diga muy bien, y lo único que ves es que se murió, que se desperdició. Y no es porque Dios se agrade, sino porque ahora en ti, servidor de Dios, está buscando que ahora que eres un hombre o una mujer bien esforzada, bien valiente, ahora tú pases a ser un hombre, una mujer, un creyente completamente temeroso y dependiente de Dios. Quiero recordarte lo que en muchas ocasiones te he dicho. A Dios no le interesa un servidor en la carne. Dios está buscando que seamos guiados y andemos en el Espíritu. Por eso Dios permite a veces que haya esa frialdad. Porque si todas las cosas en la casa de Dios estuvieran extraordinarias, te sentirías súper comprometido.
¿Cómo va la obra? Creciendo. ¿Cuántos se salvaron? Muchísimos. ¿Por cuántos oraste? Por todos los que vinieron. Y en ese momento hay un ímpetu, pero el corazón del hombre sale a la luz en medio de los momentos difíciles. El corazón del hombre sale a la luz en amor o en desprecio a la obra. Quiero repetirte, Dios no quiere un servidor esforzado. Dios quiere un servidor que ande en el Espíritu. Es decir, para que venzamos, necesitamos enfocar correctamente la presión. Y por un momento te quiero pedir que te pongas en tus pies para que oremos juntos. Yo no sé cuál es el calor de las cosas que han abrumado tu vida, pero seguramente hay muchas cosas que te han inquietado. Pero hoy es necesario que le pidamos a Dios que la presión que Él genere nos sirva para bien y nos haga desatar poder. ¿Qué te parece? Levanta tus manos un momento a Dios, cierra tus ojos y yo quiero orar por ti. Señor, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias porque tú has permitido que venga el calor, Señor, del desierto, el calor de la prueba, el calor del conflicto. Pero hoy, Señor, como vasos de barro, tú sabes, Padre, que no sabemos orar. Tú sabes, Padre, que lo que deseamos es vivir desatando tu poder. Y hoy te pedimos, Padre, que seas tú mismo esa válvula que regule la presión con la cual podamos orar. Que en toda oración, Señor, haya desatado poder de Dios. Que cuando haya un enfermo, estemos tan guiados, tan enfocados, que podamos desatar poder. Que tengamos una comunión diaria contigo, para que no sea necesario, Señor, que sea necesaria un problema muy difícil, sino que en todo tiempo desatemos poder. En el nombre de Jesucristo, Señor, enséñanos a enfocar la presión del calor de la prueba para desatar el poder de Dios en nuestra familia, en la iglesia, en los enfermos, en nuestros conflictos, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesucristo por todo aquello que nos haces vivir, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Dale palmas al Señor.